Dios esté con ustedes. Bueno amigos, en esta oportunidad les traigo el tutorial, el paso a paso de la elaboración de la corona de la libertad de la película La Purga. Tengo este maquillaje en mi canal, me preguntaron mucho que cómo había elaborado la corona. Les voy a dejar el paso a paso en este video. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por el interno, yo se las puedo contestar sin ningún problema. Que le den me gusta, que se suscriban a mi canal, que la compartan en sus redes sociales, deditos arriba, y vamos entonces paso a paso con el tutorial de la elaboración de la corona de la libertad para el maquillaje de La Purga. Necesité 2 pliegos de foamy, un marcador o lapicero, unas tijeras, un octavo de cartulina, 1 metro, silicona, 15 centímetros de resorte, pintura verde viejo y unos palillitos opcionales por si queremos reforzar la corona por la parte de atrás para que no se nos vaya a doblar. Y por último una balaca que nos va a servir de medida para la elaboración de nuestra corona. Vamos a sacar 7 aspas o 7 puntas, que es lo que lleva la corona. Necesitamos en su totalidad 14 porque la corona va diseñada por delante y por detrás de igual manera, y también para que quede fina porque si no quedaría muy endeble. Corté tiras de 5 centímetros de ancho por 22 de largo para hacer las 7 aspas o puntas que tiene la corona. Tengo que sacar 14, como les dije, la corona va por detrás y por delante con el mismo diseño, y fuera de eso para reforzar. Ya tengo listas las tiras, ahora las voy a cortar en diagonal y sigo con el siguiente paso. En una cartulina y ayudándome con una balaca voy a sacar el molde de la corona. La corona debe quedar con una medida de ancho de 3 centímetros. Les voy a ir mostrando muy bien en el video el paso a paso para que ustedes puedan hacer esta corona sin problema. Voy a colocarme la balaca en mi cabeza para saber de qué distancia me queda, o sea, a qué distancia tengo que colocar más tarde el resorte y me quede de mi tamaño. Yo la hice de esta manera, se me hizo más fácil, más práctico hacerlo con el metro, midiendo los 3 centímetros poco a poco. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno, muy preciso, no tuve ningún problema para sacar el molde. Listo, ya tengo el molde hecho en cartulina y ahora lo que hice fue pasarla al foamy, trazar y recortar las 2 coronas que necesité.
tengo listas las coronas y tengo listas también las aspas o las puntas. Las voy a acomodar así de la siguiente manera, como la van a ver en la imagen. Bueno amigos, esta es la imagen de la corona ya armada por la parte de atrás. Luego encima le debo pegar la otra cara. También le coloqué unos palillitos como refuerzo para que la corona no se me vaya a doblar, porque queda muy liviano. Pinté la corona y las aspas o puntas con pintura color verde viejo. Pinté con marcador negro las ventanas que tenía alrededor de la corona. Lo hice en las dos que saqué, porque la corona va por delante y por detrás con el mismo diseño. Este paso lo recomiendo yo hacer antes de armar la corona y pegarla con la silicona, porque es mucho más fácil. Pinté con verde el borde interior de la corona y con negro el borde exterior de la corona, como lo están viendo en la imagen. Pinté también por detrás la corona para luego pegarla, para que me quedara bien pulida. Me tomé todo el tiempo para que me quedara bien bonita. La verdad es que yo hice dos coronas, una la armé primero y me dio mucha dificultad pintarla, entonces hice la otra, pero esa sí no la armé. Esa sí, cuando la tuve bien pintada, pintadas las ventanas, pintados los bordes, ahí sí armé la corona y la pegué con la silicona. Les muestro la imagen de la primera corona que hice, que cometí el error de armarla y pegarla con la silicona y luego hacerle los dibujos, las ventanas, los bordes. Ahí la estoy pintando con el color verde viejo, porque pues el color del foamy era diferente, pero la verdad me quedó muy bonita y me quedó también muy bien hecha. Tuve mucho cuidado, no tuve problemas, la pude utilizar sin problema, porque la verdad pues yo hice dos maquillajes y necesitaba dos coronas. Acá tiene el borde exterior en negro y el borde interior en verde. Las ventanas todas dibujadas. Bueno amigos, y como último paso, después de terminar la corona por detrás y por delante bien pulida, es colocarle el resorte. Y ya con esto hemos terminado. Espero pues amigos que les haya servido mucho este tutorial, para que ustedes también lo hagan para Halloween, para este disfraz de la purga. A mí me quedó muy bien, me encantó. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta, deditos arriba, y nos vemos para la próxima. Chao. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Que Dios esté con ustedes.